Claudio Arredondo, bienvenido a su casa. No. Y Carolina, bienvenida. Bueno, Claudio, tú querías opinar. Bienvenido. Quiere votar. Sí, me gustaría aclarar un punto que se da como excusa para decir que Piñera no renuncie, que sería un quiebre democrático. No es así. Está explicitado en la Carta Constitucional de este país la renuncia del presidente. Por lo tanto, no sería ningún quiebre institucional. Nosotros no podemos renunciar, el presidente sí. ¿Ah? De hecho, los parlamentarios no tenemos ese derecho, Sí, pero el presidente sí. El presidente tiene la potestad de renunciar. ¿Qué pasaría si De mutuo propio, ¿no? ¿Pero qué pasa? Pasa dice que la Constitución? Que asume, Depende del que momento. asume el presidente del Senado. Ya. 90 días. No. Renuncia antes del 21 de noviembre. Dependiendo cuándo No, A ver, renuncia. Raúl, por favor. Si renuncia Si la antes del 21 de renuncia se noviembre, produce antes asume de el la número. mitad del periodo, o sea, Sí, antes del 11 de marzo del próximo año... no, es del 20 de noviembre. Es Ya, pero 2 hoy años día- antes de la Hoy selección. día asume el presidente del Senado. asumiría, Después de eso- asumiría Gonzalo Blumel. Mira, perdona, pero yo vengo llegando, me gustaría Asumiría hablar. Gonzalo Blumel como ministro del Interior, pero con la obligación de convocar elecciones. Dentro de Si 120 ocurre días. después de la mitad del periodo, perdón, asume Blumel y queda hasta el final. Ya, Mira, Claudio. qué bueno que saque el tema, Sí, po. porque nadie lo había mencionado. Estaban callados. Por eso te No, pues, invitamos. esta es la pregunta. La Por carta eso. se- No, perdona, tuvieron la oportunidad de decirlo y de hablar. Tú mismo dijiste Sí. de un quiebre democrático. No, yo dije que la acusación constitucional es la manera a través de la cual hoy día el Congreso está Y en la tratando- Constitución, claro, Y la renuncia te da, también. Sí, yo no creo que eso sea un te quiebre da la democrático. potestad de que el presidente renuncie. Sí. Y ustedes están hablando de una persona que no es lo que ustedes están diciendo. ¿Cómo? Él no ha demostrado ser lo que ustedes están diciendo. Él no tiene un sentimiento social. Porque como tú bien desde... Perdóname. Bueno, No estás haciendo una aseveración. Pero esa es tu y un opinión, juicio. Claudio, por Es supuesto tu opinión. que sí, pues. Pero eso Tu no, opinión, yo no lo comparto. Es mi opinión. Él fue elegido es mi opinión. democráticamente. Pero si no estoy diciendo Él lo fue contrario. elegido democráticamente por 4 años. Perdona, no me levante la obra, yo no te la he levantado. pero espérate, Pero escuchemos, perdóname, discúlpame. Francisco, Yo no he escuchemos dicho a en Claudio. ningún momento que no fue elegido democráticamente. Al contrario. Al contrario, fue elegido democráticamente y él tiene que hacerse cargo, perdón el chilenismo en mi francés, de la cagada que hay en el país. Estamos todos de acuerdo. Y el ¿cómo se llama? El devenir es lógico. Él lo asume el presidente del Senado y Blum. 90 días, Ministro o del Interior. Blumen de acuerdo a la fecha, que es un tecnicismo, digamos, pero puede renunciar. Ya. Nada le impide que renuncie. La voluntad. Bueno, por supuesto. Pero no una solución normal, Claudio. Pero si no, ¿cómo? perdona, Pero dar estamos en una una chance. situación normal. No, pero cuando uno elige Estamos al viviendo en presidente, una normalidad. En un régimen democrático como el que tenemos hoy día, el presidente se elige cada 4 años. Cada 4 años. Y él tiene la oportunidad finalmente de hacerse cargo de la crisis y se va a hacer Pero no cargo lo ha de la hecho crisis. cargo. Se no va a ha hacer hecho cargo de la crisis. Mira, tú estabas destacando lo que se logró en el Senado hoy día. O sea, ayer. Que es bastante destacable. Pero ¿qué hace él después? Criminaliza el movimiento social. O sea, pone cosas que que están tipificadas en el Código Penal. O sea, hacer mal uso del bien público, romper el bien público, son todos delitos que ya están. Igual yo veo algo positivo. Yo veo que esa ley antisaqueo, que me imagino antisaqueo de recursos naturales, porque estamos de acuerdo en que nuestro país ha sido saqueado durante años y de manera sistemática por una élite con poder económico, con una élite política, donde hemos hecho leyes a la medida. Me refiero que saqueo, ¿a eso se refiere el presidente o a eso nos referimos con hacernos cargo de la crisis? Porque yo lo único que veo por el lugar en el que vivo es represión, violencia, represión, ¿Tú estás de acuerdo violencia. con encapuchados en marcha? ¿Sabes que donde yo vivo, para salir me tengo que encapuchar porque no se puede respirar? Entonces, con esa ley, lo único que están haciendo claramente. es ponerme en riesgo. Y te digo ¿Tú algo... eres partidaria de sancionar? Pero ¿por qué tiene hay- que subir la voz? No, pero Si no, te estamos estamos dando. escuchándonos Sí, pero todos. tú eres partidario de... ¿O cuál es tu En posición absoluto respecto a aquellos que bloquean la libre circulación Mira, de las donde yo personas? vivo lo veo absolutamente siempre, y yo creo que el consenso en torno a ¿Dónde la vive, violencia Caro? genera más ¿Dónde violencia. vives? Yo vivo Bustamante a con Jofre. Bustamante, Ya. ahí Al lado de al la lado de Plaza iglesia Italia. italiana. Perfecto. Ya, pero no di el número del No, departamento. obvio. Estamos al lado, así que nos podemos ir a con un pancito. La violencia policial está desatada. Y te lo digo porque yo grabo todas las noches a las fuerzas especiales.
todas las noches para dejar registro de cómo a la gente que está sentada en el parque a las 8 de la noche tiene que salir arrancando porque viene el guanaco, porque nos tiran lacrimógenas. Hemos generado una red de vecinos organizados para pedir y presentar recursos de amparo en contra del uso de las lacrimógenas, donde hay ancianos, donde hay niños recién nacidos, una cantidad de gente que no puede vivir. Y tú condenas. Que cuando llega a Fuerzas Especiales empieza la violencia. No. Merced te lo con digo Buera, porque vivo porque ahí. somos más o menos del mismo barrio. Merced con Buera, prenden una barricada todos los días. ¿Qué le pido a Carabineros? Que deje que esa barricada siga ahí, que sigan quemando todos los bancos del Parque Forestal porque ya no queda ninguno. Claro. O sea, obviamente yo no puedo. O sea, yo estoy sufriendo las lacrimógenas igual porque estoy ahí. ¿Ah? Ahí está nuestra Entonces, oficina. No vamos a hemos tu casa podido, a comer. no hemos podido trabajar. Invitados siempre a la oficina de Chile Transparente, un espacio abierto, no hay problema. Pero yo encuentro que acá se nos producen paradojas. Porque por un lado, las lacrimógenas afectan a las personas que son inocentes, pero por otro lado tú necesitas disuadir y Carabineros no tiene los medios para disuadir. Y eso creo que es muy complejo y es algo que tenemos que resolver y que tenemos que conversar. Demostrado tener los medios, porque la cantidad de gente que ha perdido un ojo por los medios de disuasión es importante. O sea, te digo, hoy día salió un artículo de una compañera actriz, la María Paz Granllán. La María Paz Granllán, que recibió, saliendo del teatro en GAM, y tenía su cara deformada, todavía no saben si es un balín o una bala. O una bala que le rozó. Una foto que tú decís, o sea, voy caminando por la calle y puedo recibir pero una ¿por qué no bala? podemos condenar los dos? Pero si Pero si yo no te he dicho que yo estoy a favor de la violencia. ¿Y por qué no podemos dejar que Carabineros yo no estoy a favor de la efectivamente violencia. No, no estoy diciendo eso. Pero Lo que no estoy, está- lo que De hecho, estoy- estamos lo que- condenando Lo que los estoy actos diciendo de es violencia, que sea de donde sea. Carabineros tiene Venga que donde reprimir venga. esa violencia de alguna forma. Sí, ¿sabes lo que pasa? Estamos hablando de los protocolos de ¿Cómo lo Carabineros. hace? Claro, lo que pasa es que estamos poniendo sobre la mesa la palabra Espera. represión. Hacemos a la Carola. Ahí está la foto, Carla. Sí, pero Bueno, de hecho, no esa es cuando esa está cuando ahora mucho mejor. más recuperada. O Hay una sea, donde cuando recién es y espantoso. Pero yo creo que hay un punto ahí para que vayamos bien ordenaditos hablando, porque si no, no nos vamos a escuchar. Oye, que ¿puedo decir algo con muy respecto a eso? corto, Muy Claudio. cortito. Yo encuentro que es fantástico que se converse y que se debata. Esto es como una casa, El debate que está todos bien. hablan en la mesa. El debate No, está bien. en la casa tú no le decís, papá, tú no hables ahora, le Sí, toca pero al otro. pregúntale a la gente en la Es casa si entretenido, están entendiendo llega a algo ser cuando hasta hablan todos al mismo entretenido. tiempo, po. Si ese es Pero el es que hay que se perdió la educación cívica en este país. Sí. O sea, lo sacaron de los colegios. Entonces creen que debatir o rebatir inmediatamente mientras el otro está hablando es ser violento o es ser... No estoy diciendo por ti, por favor, no estoy diciéndolo en general. Sí, un contrapunto de- Como Es ser un Placeta de oro. contrapunto. No, sí Es está. como ¿qué es lo que dicen siempre cuando hay debates presidenciales? Que no pelean, Claro. No discuten. no discuten. No discuten. Sí, a mí me parece que está súper bien si lo que queremos hacer es un programa para que la gente en la casa entienda cada una de las posiciones. Sí, claro. Entonces, para ir ordenando un poco el tema. Pero Claudio no había terminado. Claudio, ¿tú querías decir algo? Sí. Ya se me olvidó. Ya se lo olvidó. No. Muy cortito, para volver al Es que hilo. no Estamos enredamos condenando la violencia de cualquiera de los lados que venga. Sí, pero hay un Estamos detalle que todos yo creo que es importante destacar, y esto lo venimos diciendo quienes hemos sido dirigentes estudiantiles, en mi caso desde el año 99, el 2001, el 2006, el 2011 ya no era dirigente yo, pero sigue ocurriendo el año pasado. Siempre hemos observado, quienes hemos estado en la calle, quienes hemos acompañado las movilizaciones, que Carabineros nunca va en fondo, a disuadir o a detener a las personas que provocan el vandalismo. Siempre terminan siendo los manifestantes pacíficos los que pagan los platos rotos. represión Y lo hemos selectiva. visto, y no lo hemos visto quienes hemos ido a la marcha solamente, lo hemos visto en los videos de la televisión, en ¿Por redes qué sociales. pasa eso, Porque yo Pablo? creo que la policía no tiene inteligencia. No digo que los carabineros no sean inteligentes, pero no existe un aparato de inteligencia que le permita a la policía desactivar de manera efectiva las bandas que cometen estas acciones, como las bandas de narcotraficantes, como las bandas de crimen organizado que lo hemos descrito en otros momentos de este Alguien programa. habló ayer en ¿Por el qué la panel? policía no está atrapando a quienes sí tienen que Alguien atrapar? habló ayer en el panel que incluso le faltaba preparación con Probablemente. respecto al manejo de los protocolos que se exigen, que son 4 pasos, lo aprendimos acá. Y que hemos y- visto que no se cumplen en algunos casos. y hay efectivamente, que se imágenes saltan evidencian. dos, que pasan del Del- guanaco... no, directo al 4. Directo al 4. Lucho, y están sobrepasados. Bueno, Además, yo quiero primero señalar que Carabinero está completamente portando bien y sobrepasado. levantando la mano. Sí, él levantó Sí, la está mano. bien, Claudio, ahora sí. Pueden ir levantando la Creo mano. que- Ahora quiere verlo. Claudio. Senador, Eh, vayamos levantando la... Bueno, está bien. Esto pasa en tolerancia cero. Adelante, Claudio. Gracias. Lo pasa en el Gracias, Congreso. Luis. No sé en qué minuto llegué a tolerancia cero. Lo que tú estabas diciendo pasa no solamente en las marchas, pasa en el estadio. Entonces ya no es un problema de la gente, es un problema esencial de Carabineros, porque en los estadios también pasa lo mismo. O sea, son
3 o 4 los que empiezan el boche y nunca agarran detenido a nadie. ¿Por qué crees nunca. que pasa eso, Claudio? No tengo idea, Sí, yo pero- no soy experto en seguridad, pero hago el paralelo para que se den cuenta que hay un accionar deficiente de la policía. Cuando se agarraron los colocolinos con los guanderinos, disculpa hija, los guanderinos en Valparaíso, Campal. pero pelearon afuera del estadio, dentro del estadio, en la cancha, con cuchillos. Dime, ¿quién salió detenido de eso? Bueno, cuando se produjeron varios puntos en donde se estaban incendiando el hotel de aquí del Parque Bustamante y otros tantos, Carla Rubilar, cuando todavía era intendente, dijo, es que no podemos llegar a todos los puntos porque Carabineros está sobrepasado. Eso quiero darte el punto, Carla. Lo que pasa es que yo quiero destacar la labor de Carabineros y la PDI, que ha hecho un esfuerzo sustantivo para mantener el orden público. Lo que hemos visto de destrucción de municipios, en mi región, Quilpué, Catemu, el único liceo de Catemu incendiado, donde efectivamente hay un desborde, no por las manifestaciones pacíficas que yo las valoro y un derecho que tenemos que consagrar y velar. Perdón, ¿ha como ido a el las 1,5 manifestaciones millones. con Piñera también? ¿Perdón? Es que el presidente dice que había ido a las manifestaciones. Le pregunto si iba con No. Es un chiste. Todos mis hijos han estado en Valparaíso en las manifestaciones. 1.200.000 chilenos en las manifestaciones. Por supuesto que es una muy buena señal, pero claramente si no somos capaces de condenar con fuerza y en definitiva, y no quedar en la impunidad, porque lo que hoy día ha ocurrido es que hay delitos que quedan en la impunidad, porque nadie podría sostener que la destrucción de la propiedad pública y privada y los saqueos efectivamente son por una mejor demanda social. Ok. Eso es destrucción. Senador, me gustaría, antes de darle la palabra a Pablo... Que perdona, sobre el punto. Te acepto el emplazamiento, lo recojo, yo lo he dicho hasta el cansancio, pero no podemos hacer esa declaración sin decir que las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en esta semana son más graves. Son más graves a gente del Estado quitándole ojos a personas. Personas muertas, personas violadas, personas torturadas. O sea, ya lo pero creo dijimos, que- pero hay que decirlo. Así como tú me dices a mí y yo lo recojo, de que tengo que condenar la violencia, es necesario que ustedes Pero también Pablo, condenen. dijimos Expresamente la los violencia derechos. se condena, venga donde Pablo, venga. lo hemos hablado, venga donde venga. Ahora, es que hay- quiero hacer una desordenado el pregunta senador a ahora, ¿no? Cristóbal Belolio. Me gustaría preguntarte, Cristóbal, ¿cómo son los sistemas de inteligencia? Porque se ha hablado mucho estos días, los sistemas de inteligencia modernos. Se la pregunta porque es el más inteligente, ¿no? Exacto. Sí. Y la verdad no tengo idea. No tiene idea, Funciona. claro. No, a mí yo tampoco soy experto No, en te lo digo porque exijo lo una respuesta. Pero hay una de las un cosas déficit claro acá. el presidente, Todo el mundo ha coincidido que acá no hay sí, el inteligencia. presidente dijo que el sistema de inteligencia chileno nos da el ancho. Sí, eso es evidente. No te van a invitar Pareciera más, ser evidente. Cristóbal, te pongo un Pareciera- punto para que parta. Hoy día la inteligencia chilena está a cargo de los militares. Y los No. militares no con básicamente, la ANI. y la ANI. Pero hoy día, ayer mismo presidente, por favor, le pidió a los militares que colaboraran con su departamento de inteligencia para Integrarlo, la prevención del delito, para integrarlo. Y no tienen políticas Parece bastante policiales. obvio que se comuniquen. No, a mí lo que me llama la atención, Claro, independiente me parece que se del juicio bastante obvio que podemos hacer respecto de que las policías, ya sea porque están sobrepasadas, ya sea porque sus protocolos son malos, ya sea porque no los cumplen, ya sea porque la preparación es mala, yo creo que aquí efectivamente las fuerzas de orden público no han dado la talla también. Y cuando digo también, porque creo que todos estamos al debe incluir la clase política. ¿Pero por qué? No lo sé, no tengo la explicación. Lo que sí me llama la atención, a pesar de que no debería llamarme la atención porque es un hecho bastante propio de la naturaleza humana, es que cada uno comunica, difunde y promueve las noticias que de alguna manera refuerzan el punto que ya quería creer antes. Entonces, por ejemplo, el clásico en los WhatsApp. Hay personas que te van a compartir, en tu WhatsApp de izquierda solamente te van a compartir casos de abuso policial, en tu WhatsApp de derecha te van a compartir solo casos donde los violentistas están saqueando. Y probablemente una de las promesas incumplidas del Internet, que era esta idea de que todos íbamos a tener una visión mucho más panorámica respecto a las distintas posiciones, en el fondo como ha funcionado es que te metes en cámaras de resonancia donde vas solamente reforzando la idea que tu tribu ya tiene. Muy bien. Entonces eso va a ser bien complejo porque cada uno de nosotros aquí va a mostrar los casos en los cuales dicen, no, pero es que aquí saquearon, aquí la barricada, y ahí Carabineros actuó. Y probablemente sean de las dos. Exacto. Pero tenemos una incapacidad de verlo porque estamos conversando con solamente nuestra cámara de resonancia. Eso lo pongo como una observación independiente de que ambas puedan ser correctas. Como una polarización. Es que parece un eco. que siempre hemos sido así. Cámaras de eco, claro. No es que las Claro, redes- con esto se extremó. no es que pero, las redes sociales lo inventen. Nosotros, ese nuestra sentido- inteligencia parece que evolucionó, no para encontrar la verdad,
sino para sobrevivir, y eso muchas veces tenía que ver con no llevarle la contra a la tribu, al grupo social. Por eso muchas veces en Twitter la persona o en las redes sociales uno se tira un comentario que es básicamente para que te aplauda tu gente. Es muy complejo llevarle la contra a tu tribu. Si no, pregúntenle a Javier Parada lo que le ocurrió también en los últimos días. Muy bien, Javier. Pero a su tribu le está costando muchísimo. Y si alguien hoy día de la derecha sale diciendo Asamblea Constituyente, también le va a costar mucho en su propia tribu. Pero pareciera que las redes sociales lo que hicieron finalmente fue exacerbar esto, más que o revelar de alguna manera. Es que, ¿sabes qué pasa? Que estoy súper de acuerdo contigo. Creo que primera vez que estoy tan de acuerdo en lo que te quiero decir. Ese es el Chile que queremos. Primera vez. Lo que me ocurre es que yo, claro, salgo a la calle. Y es en la calle donde veo, y no es lo que me dice, pero es como, oye, vamos a seguir avalando que quemen las bancas que ya no quedan. No, ayer vi un video del Poder Judicial, que lo sube el Poder Judicial, donde en el fondo la jueza, al mayor que autoriza la gestión que se realizó dentro del Liceo 7, donde solo hay menores de edad, entonces ya no vamos a hablar de las personas, vamos a hablar en este caso de jóvenes, mujeres, menores de edad, que no tienen armas, fueron violentadas. Sí. Entonces no podemos equiparar la cancha de la banca con el ojo. No, nadie está haciendo eso. O una violación con un vidrio. Entonces creo que eso sí es complejo y por eso yo no estoy de acuerdo con lo que dice el senador en relación a que el presidente se hace cargo de la crisis, porque el mensaje que da ayer es responder con violencia y no con diálogo. ¿Ustedes creen que lo que pasó ayer de convocar al CONACE, al Consejo Nacional de Seguridad? COSENA, perdón. ¿Están de acuerdo con eso? Porque eso fue una reunión que ya se había hecho el 2014 y ayer salieron varios sectores en contra del gobierno diciendo que... algo raro. José, el presidente habla todos los días con esas mismas autoridades. Entonces ¿para qué lo juntó? ¿Es una señal? ¿Para qué lo juntó? Es una señal. Para mandar una señal de orden, seguridad, una fuerza, señal de que se necesita represión. orden en este país. Porque habla y que hay todos que los días, restituirlo a como dé lugar. En el fondo es eso. Pero ¿cuál fue lo pero no se quiere hacer cargo él solamente y por eso llama a todos los demás poderes del Estado para que entre todos tomen la posibilidad. No es mala la idea. Desde el punto de vista estratégico, obvio, pero obviamente no le resultó. Pero llega el presidente del Senado, senador, llega el presidente de la Cámara de Diputados, salen de la reunión y lo primero que dicen, ¿saben qué? Para mí esta reunión no debió haber sido un mail. Esta reunión pudo ser un mail. Ahora, dramaticemos un poco este COSENA. Este no es el COSENA de los dientes. Lo cambió el agua en 2005. Es la señal más que el... De hecho, sí, pero perdona, pero ¿sabes qué? Si bien es cierto, estamos de acuerdo que es una señal, pero no es una buena señal. En el sentido que él necesita respaldarse. Pero para el electorado pero lo que está buscando es debilitar los poderes del Estado también. La pregunta es, ¿qué es el COSENA? Hagamos un pequeño resumen. No, obviamente que no. Pero espérate, digamos, ¿qué es el COSENA? ¿Qué es el COSENA? El COSENA está compuesto del presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, los jefes de las 3 Fuerzas Armadas más de Carabineros y el Contralor General de la República. Consejo Nacional de Seguridad. Consejo de Seguridad Nacional. Primero, puros hombres. Y segundo, estás equiparando en la mesa las fuerzas de orden que tienen que estar sometidas al poder civil y democrático como si fueran parte de la misma conversación. Está bien que no sea vinculante, pero a propósito de las señales, es tan importante la señal de la autoridad de la Armada como la del presidente del Senado. No, y el presidente habla todo. Estoy de acuerdo con eso. Lo que quiero decir es, el presidente ha estado en permanente contacto con todas esas autoridades. Lo que quiero decir es una cosa, tenemos 10.000 personas detenidas, aproximadamente, no sé, estamos ahí en el número, ¿no? Y todavía tenemos saqueos, todavía tenemos encapuchados. ¿Por qué no se detienen a los encapuchados? El tema del metro. Claro, ¿por qué no se detienen a los encapuchados? Bueno, acá hay 2 temas. Primero, ¿por qué no se detienen a los encapuchados? Yo diría que falta darle autoridad a las policías. ¿A quién? A las policías. ¿Autoridad? ¿Más autoridad? Sí, yo creo que se ha vulnerado. Permíteme que haga un contrapunto. ¿Cómo más autoridad? Hoy día, o sea, darle permiso para que le disparen al cuerpo a la gente. No. Porque por protocolo hacia arriba o hacia abajo. Yo presenté el proyecto de ley igual al cuerpo. para terminar con los encapuchados. Ese proyecto de ley me terminó finalmente con una amenaza de muerte. Me pusieron una bomba en mi sede de San Antonio justamente por haber pedido aquello. Pero déjame contarte porque... es más autoridad, más allá del proyecto. Porque ante delito flagrante, acá queremos, el general sin dijo... lugar a dudas, que hay que finalmente entender que darle recursos, darle inteligencia, darle capacidad operativa es fundamental, sin vulnerar los derechos fundamentales. ¿En cuántas horas se puede lograr eso? No, pero es que hay un detalle. Porque es una transformación muy profunda. El tema de los saqueos y el tema del vandalismo versus todo lo que estamos viendo en este abuso de poder también de Carabineros es una cosa que no se resuelve en 48 horas con lo que tú estás diciendo. Pero sí se resuelve y por eso yo creo que
la convocatoria del COSENA puede ser un elemento interesante. Pero acabamos de decir que eso es más una señal que a lo menos, miren, por dos temas. Uno, para descomprimir. Porque hay muchos que dicen los militares en la calle, nuevamente, estado de emergencia. Lo que hace también para un sector del país, estoy siendo comentarista acá, finalmente decirle, ¿sabe qué? Vamos a recibir la información de las inteligencias de las distintas fuerzas armadas. ¿Cómo no la han recibido? Empoderar. Nunca la recibieron. Usted dice que hay que darle más atribuciones a la policía y más poder a Carabineros, perfecto, pero acá mismo el general de Carabineros explicó de que dentro de su estrategia está, por ejemplo, cuando se incendió el local acá en Santa Rosa con Alameda, no actuar, porque hacen un tratamiento selectivo de la represión. Entonces, bajo esa lógica... es que no hay número suficiente, escúcheme. No, pero estamos hablando del centro de Santiago. Podrían haber actuado. Ellos optaron por no actuar. Te estoy contando lo siguiente, que de esto lo conozco bien. Hay un problema operativo en términos de que para la cantidad de situaciones de desorden público que se han producido al mismo tiempo, hoy día se ha hecho una situación bastante... Ese argumento, ¿sabes por qué no flota? Porque el mismo argumento que vienen dando todos los gobiernos, desde Elwin en adelante, para decir cuál es la solución a la delincuencia, que era el tema que nos tenía todos conversando hasta hace 4 semanas atrás. Todos hablamos del problema de la delincuencia y dijimos hasta el cansancio que el problema era la desigualdad. El problema era tener a 350.000 niños, niñas y adolescentes fuera del sistema escolar. El problema es que haya pasta base y narcotraficantes en las poblaciones contaminando a nuestros jóvenes. Entonces, claramente la receta no es esa. Es pluridimensional. No solamente... No, es pluridimensional. Tienen herramientas y no las saben solamente utilizar. está la dimensión, efectivamente, la desigualdad, que efectivamente un caldo de cultivo, pero claramente lo que uno le pide al Estado, es que le quiero pedir al presidente, le quiero hablar al presidente. Lo que uno le pide al presidente, lo que uno le pide al presidente, yo voy a estar con él a la 1:30, le voy a señalar, es que uno le pide seguridad y Estado de Derecho. Pero por favor, y diálogo también, porque todos queremos diálogo.